Estoy leyendo estos días el libro Esquivar la mediocridad, notas sobre management, complejidad, estrategia e innovación, de Xavier Marcet. Y he encontrado algunas referencias a la comunicación y a las redes sociales que de alguna manera guardan relación con el programa de hoy, aunque nos referiremos de manera especial a la formación en las redes. Dice Xavier Marcet que hay un factor de complejidad que está asociado a escenarios de comunicación con muchos actores. La eclosión de Internet y especialmente de las redes sociales hace que el nivel de interlocutores que hay que tener en cuenta en cualquier ámbito de la gestión haya crecido increíblemente y que la velocidad de la comunicación tienda a la simultaneidad. Cualquiera puede ser un emisor significativo en un mundo en que la privacidad tiende a reducirse hasta extremos preocupantes y en la que la opacidad deja de ser una opción sostenible. Y de ahí me surgía una primera pregunta que recuperaremos durante la entrevista con nuestra invitada de hoy. ¿Cómo saber escoger la mejor opción para cubrir nuestras necesidades? En el libro, Marcet cuenta cómo muchas empresas vivían mejor sin tanta red social y tanta transparencia. Sobre todo vivían mejor cuando sus clientes, móvil en mano, no podían distinguir o escoger las distintas alternativas de productos o servicios que ya había en el mercado. Pero la comunicación omnipresente y la transparencia vinieron para quedarse. No hay vuelta atrás. Además, la digitalización lo ha cambiado todo, prosigue Marcet. Y creo que esto es positivo, pues coincido con él en que la transparencia y la comunicación facilitan el compromiso. Es difícil comprometer a la gente desde el secretismo y solamente con la comunicación de arriba a abajo. Es mejor empoderar y comprometer que mantenerse en el viejo paradigma de mandar y obedecer. Y de ahí sale una segunda pregunta. ¿Cómo podemos validar la transparencia y el compromiso en la red? Empezamos un nuevo programa con plena conciencia. Saludos, querida audiencia, bienvenidos y bienvenidas un lunes más. Bienvenidos a este primer lunes de abril, a este espacio pensado para ofrecer recursos que nos ayuden a entrenar nuestro bienestar y el de las personas que nos rodean también. Especialmente lo queremos hacer a través del diálogo con especialistas. Hoy tenemos novedades en el equipo. Hoy se incorpora Blanca Alagón, que además la tenemos presencialmente, pero en la red, virtualmente. Nosotros la vemos, ella no puede vernos en este momento y la tenemos colaborando con el programa como copresentadora a partir de ahora desde Canadá. Hola Blanca, buenas tardes, bienvenida. Hola Carlos, un placer estar aquí, muchas gracias. Luego retomamos la palabra con Blanca también. Buenas tardes también al resto de colaboradores. Monse, que pasa a centrar sus funciones en la postproducción multimedia del programa. Este Bacó también le gusta especialmente. Buenas tardes, Monse. Buenas tardes. Está aquí, pero entre bastidores. Como siempre, Arnau Sánchez, Sirius Abadía en los mandos en la sala de control y producción técnica. Un saludo para Rudolf Helbrecht y Fundación Inceptum, que hacen posible este proyecto de transmitir valores a través de la comunicación. Y quien nos habla, Carla Ruiz Beltrer, acompañándoos un lunes más, con plena conciencia, en directo, online, desde Radio Construyendo Relaciones. El programa de hoy lleva por título Mindfulness Online. En uno de nuestros primeros programas, en concreto el 2 de octubre del pasado año, hablamos con Xavi Chicota de herramientas digitales para el bienestar. Hoy vamos a centrarnos en la formación Mindfulness a través de la red. Y para ello contamos con la presencia de una verdadera especialista en lo que es formación online y, por supuesto, también la formación de Mindfulness. Una persona, María Teresa Ollé, que además es compañera en la formación y amiga. Buenas tardes, Teresa, y bienvenida al programa. Hola, buenas tardes, muchas gracias. María Teresa Ollé es licenciada en periodismo,
especializada en técnicas de marketing en EADA y en soporte a la docencia con tecnologías de información y comunicación en la Universidad Abierta de Cataluña. Es instructora acreditada del programa de 8 semanas de Mindfulness y Reducción de Estrés, el famoso MBSR, por Instituto de Mindfulness y miembro de la Asociación Profesional de Instructores de Mindfulness MBSR. Su perfil combina una formación y experiencia iniciales centradas en marketing y comunicación en organizaciones con un posterior desarrollo hacia la psicología de la educación y el crecimiento a través de la formación. Durante 10 años se dedicó a la formación presencial y online de directivos y cargos intermedios de empresas desde distintas perspectivas, desde selección de formadores, comercialización de cursos, como producción y tutorización de cursos online. Teresa, ¿cómo desde esta formación, este mundo, formación presencial más y online más genérica, cómo llega Mindfulness a tu vida? Bueno, pues llega hace... cuando justamente en la etapa en la que estaba pues dedicándome a seleccionar formadores para hacer formación presencial, tuve la ocasión de conocer a Andrés Martín Asuero. Fue una casualidad o no tanto. Una causalidad. Exactamente. Fue de hecho la última persona que yo entrevisté cuando estaba embarazada de mi segunda hija. Y entonces en esa entrevista pues él me regaló un libro con rumbo propio, que es un libro que recoge las bases del programa MBSR de reducción de estrés en base a mindfulness, y aproveché esa baja maternal para leerlo y me tocó. Fue un libro que conectó pues con una búsqueda que yo llevaba mucho tiempo haciendo, ¿no? En realidad desde muy joven había tenido un encontronazo con el estrés, especialmente en el contexto laboral, ¿no? Y bueno, en ese libro encontré, aunque yo había hecho mucha búsqueda, muchas lecturas, cursos varios, ¿no? Encontré una forma de manejar distinta, ¿no? El estrés en mi vida, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso me llevó a ahondar y a profundizar hasta aquí, ¿no? En realidad, yo creo que el trabajo que estoy haciendo en el instituto en los últimos 3 años, pues es como unir, ¿no? Ese camino de crecimiento personal que yo hice y mis propios recursos con una experiencia profesional, ¿no? Esas sinergias que a veces pues la vida te da la oportunidad de poder desarrollar y llevar a cabo. Muchas gracias, Teresa. De hecho, decimos a veces, o se dice, que los hijos o las hijas vienen con un pan bajo el brazo. En tu caso, más bien vino con un libro, ¿no? Con el libro de Andrés, con rumbo propio, que ha significado realmente un cambio importante en tu vida. Y hablabas de tu actividad actual. Estaba diciendo que trabajabas en formación y en selección. ¿Y cuál es tu actividad en estos momentos? 2015 supone, supongo, también un cambio en tu trayectoria, y ahí se inicia una nueva aventura. Aunque yo llevaba pues ya como 5 años dedicándome a lo que sería la formación online, dirigida básicamente a contextos organizativos y de empresa, pues en un momento dado pues decidí un poco emprender mi propio camino, no dentro de una consultora donde estaba, y entonces pues eso, retomé el contacto con Andrés, con quien yo me había formado luego, después de leer ese libro, y entonces pues surgió la posibilidad de llevar a un contexto online el curso MBSR, que él llevaba pues desde el año 2004 impartiendo presencialmente. Sí, porque hablábamos antes de empezar del programa que un elemento importante en 3 ejes que quizá configuran la formación, ¿no? el marco de la formación online y el desarrollo de diferentes tipos de formaciones, era precisamente esto, el marco educativo en el que nos encontramos hoy, ¿no? ¿Qué está pasando con la formación y hacia dónde va la formación en estos momentos? Supongo que aquí se inscribe, ¿no? Un poco este proyecto
Sí, sin duda. Estamos en los últimos años, y es una evidencia que todo el mundo puede constatar, ¿no? en un cambio de paradigma educativo, ¿no? Y en el marco en el que yo me he movido siempre, que es en el de la formación no reglada para adultos, yo diría que incluso más, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente por la aparición de Internet y de todas las nuevas tecnologías que ofrecen muchísimos recursos para poder aprender de forma autodidacta, para poder encontrar nuevas voces, nuevos recursos, y eso hace un impacto brutal, ¿no? En todo lo que sería la formación, ¿no? Y de ahí que nos replanteamos, ¿no? Y tú comentabas al principio, y me ha gustado mucho esto que dices de han llegado para quedarse, ¿no? Y esto, yo que hace ya pues unos años que me dedico a este tema, al principio la gente te lo preguntaba, ¿no? Y yo le solía contestar esto ha llegado para quedarse, hay que hacerse a la idea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque encaja muy bien con la vida que llevamos hoy en día, ¿no? Y entonces yo diría que no hay que ponerse de espaldas, ¿no? Sino más bien acogerlo y darle un tratamiento pues serio, riguroso, ¿no? Y a partir de aquí hay como muchos factores que se ponen en marcha, ¿no? Desde todo el tema del autoaprendizaje, ¿no? Que hace, por ejemplo, que tengamos gente que viene con niveles formativos mucho más dispares, ¿no? Hay gente que desde un punto de vista como un amateur ha conseguido tener un nivel de conocimiento y de experiencia elevadísimo, ¿no? Entonces, claro, esto cuando nos dedicamos a diseñar un curso o a darle una forma, pues te obliga a replantearte, ¿no? Desde dónde partimos, ¿no? Porque por otro lado también hay gente que igual se acerca a ti por primera vez, ¿no? Y eso nos lleva pues a un escenario muy distinto. Y para mí la clave probablemente es que el aprendizaje ahora gira en torno a cada persona, ¿no? O sea, se puede personalizar Es que cada persona que se acerca, cada alumno, tiene un contexto propio, educativo, que marca mucho cuál será su siguiente desarrollo y hasta dónde llegará, ¿no? Entonces, bueno, ya no es tan uniforme, sino que juegan más otros factores como el conseguir tocar el interés de la persona, conseguir que la gente pues sostenga su esfuerzo, conectar con su intención, unos factores que igual en otro momento no eran tan importantes, ¿no? Y comentábamos también, y hacías especial énfasis antes de empezar, a qué es lo que busca una persona, ¿no? que empieza a seleccionar o a buscar una formación online en general. Después hablaremos de mindfulness en particular, ¿no? Y había una palabra que tú decías que era clave, ¿no? Sí, la palabra es flexibilidad, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho atender a las personas que se acercan, ¿no? Al instituto a preguntar, ¿no? Porque entonces ves, ¿no? Exactamente cuál es la necesidad o por qué se acercan, ¿no? Y entonces la pregunta que casi todo el mundo te hace es gira en torno a eso. ¿Me podré conectar cuando yo quiera, a la hora que quiera? ¿Podré hacerlo a mi propio ritmo, ¿no? ¿Estaré obligado a conectarme en un día y una hora concreta, ¿no? Y siempre buscan que la respuesta sea que tú te lo podrás organizar, ¿no? Luego eso veremos que tiene algunas contrapartidas, pero en cualquier caso esta flexibilidad que gira en torno a esta idea de poder personalizar mi formación, ¿no? Está muy presente, ¿no? Entonces la gente quiere un curso que puedan cursar en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? Y desde cualquier dispositivo, que eso también es importante. Esto, Blanca, ¿te resuena alguna cosa en tu experiencia de cómo llegaste también a este mundo de mindfulness, aparte al mundo de Con Plena Conciencia, la radio? Claro, estoy escuchando a Teresa y digo, creo que me está definiendo, ¿no? Creo que está hablando de mí. Porque, claro, a mí me pasó que estaba en un momento de mucho estrés por una serie de circunstancias personales. Y en esos momentos yo viajaba muchísimo y alguien me recomendó un libro que mirara a ver qué pasaba con mindfulness, que igual me podía ayudar a reducir el estrés. Y en uno de estos viajes, lo recuerdo perfectamente, estaba en el aeropuerto de Barcelona, en el Prat, y me fui a la librería a buscar un libro de mindfulness. Y había dos, el de Andrés Martín Ausero, el de Con Rumbo Propio,
y otro de un británico o de un inglés, no lo sé. Y total que normalmente yo siempre me hubiera ido al extranjero, pero en ese momento hubo algo que me dijo, no, cógete de este español, y que no tenía ni idea de quién era, ¿no? Y claro, me subí al avión, empecé a leerlo y de repente dije, bueno, esto yo tengo que probarlo, ¿no? Porque además, no sé si os habrá pasado que muchas veces os leéis libros o te lees un libro y te dices, esto es fantástico, pero luego, ¿qué haces con eso, no? Y me puse a investigar un poco más y vi que Andrés ofrecía cursos en Barcelona. Pero, claro, fantástico, ¿no? Lo que pasa es que yo no me podía comprometer a ir un día y una hora determinada. Y si yo quería cambiar algo, tenía que ser algo que pudiera hacer realmente. Y entonces allí fue donde apareció el MBSR online. Dije, bueno, esto es para mí. Y ya lo probé y, bueno, de allí un montón de cosas hasta llegar aquí. Y de hecho es algo que nos une, ¿no? Más que el online, Mindfulness, MBSR, porque por distintos caminos todos hemos llegado al mismo sitio y además compartimos la figura de Andrés Martín, ¿no? como el formador base, ¿no? en nuestra experiencia. Hemos hablado del marco educativo, de estas características necesarias de flexibilidad, de adaptación a las necesidades, ¿no? de las personas que, como apuntaba Teresa, tienen distintos perfiles, ¿no? Hay es un público heterogéneo en cuanto a sus motivaciones. Pasemos a hablar quizá para ver de qué manera las resuelve un caso concreto que sería este programa, este MBSR online. Y aquí tú nos puedes explicar de primera mano cómo ha sido la génesis y de qué manera, ¿no? ilustra un poco este proceso que está para quedarse, que estábamos hablando. Vale. Sí, y sobre todo porque en este curso llevamos ya pues prácticamente 3 años, ¿no? rodándolo y entonces pues aparte de la experiencia propiamente, digamos que está como probada, ¿no? La eficacia y lo que pueda dar desde el punto de vista pedagógico. Entonces la idea inicial fue dar respuesta a personas como Blanca, ¿no? Que querían asistir a un curso MBSR presencial, pero no podían hacerlo por las circunstancias que fuere. Y entonces la idea fue preservar al máximo el protocolo del curso MBSR de 8 semanas, que para las personas pues que no lo conocen es un curso de 8 semanas con una sesión semanal y un entrenamiento en mindfulness, ¿no? muy específico. Con lo cual teníamos un poco la limitación de que teníamos que ceñirnos a este protocolo para que fuera lo más cercana a la experiencia, a lo que sería una asistencia a un curso presencial, pero evidentemente en un contexto virtual, ¿vale? Así que un poco lo que hicimos, y ahí fue clave que pues Andrés Martín llevaba ya varios años haciendo este curso presencialmente, ¿no? Cogimos no solo los contenidos, sino la experiencia de las dinámicas y de la formación y un poco de la magia, ¿no? de este curso, que tiene bastante magia y arte, ¿no? para incorporarlo dentro del programa. De forma que el programa tiene como 3 pilares, ¿no? Sigue la misma estructura de 8 semanas, ¿no? con un entrenamiento semanal, progresivo, gradual. Y entonces lo que hicimos es, por un lado, volcar los contenidos de las sesiones, ¿no? que siempre tienen en vídeos tutoriales, en los que recogemos pues un poco la teoría, podríamos decir, que se va dando. Por otro lado, convertir en un formato audiovisual las prácticas que se hacen en las sesiones en vivo, ¿no? Y eso es hay una parte que es muy parecida o igual a las sesiones presenciales, porque son formatos pues audio que luego tú puedes escuchar o descargar, pero también vídeo, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el yoga, ¿no? Pues se requiere de imágenes para poder trabajar este apartado, ¿no? Y luego hay una última parte que es fundamental y que la gente cada vez pide más, que es toda la parte de dinamización de lo que sería la experiencia del curso, a través, básicamente en este caso, de un par de foros, un foro de grupo y luego algún foro de actividad específica con grupos más pequeñitos para las personas más tímidas, ¿no? En las que lo que hacemos es dinamizar y generar esa co-creación del curso, ¿vale? De forma que sobre una misma base, cada curso, cada grupo
es propio y específico, ¿no? Y por eso decía la magia, ¿no? Porque no solo cada persona hace su propia trayectoria, ¿no?, con el programa, sino que esa co-creación hace que en realidad también haya una experiencia de grupo muy poderosa. Claro, es que esto, y hablo también desde mi propia experiencia, este aspecto de co-creación es algo que es consustancial también a este protocolo, ¿no? Y por eso era importante, me imagino, que se pudiera cuidar también, cuando decías mantener con estos 3 ejes la estructura, ¿no?, del protocolo, sabiendo que te mueves en un espacio que en este caso no es físico, sino que es virtual, ¿no? Y vehicularlo, ¿no?, a través de ahí, para al final generar esa misma experiencia de aprendizaje colectivo, ¿no?, que es uno de los puntos que cada vez más, ¿no?, está en las demandas, ¿no?, del estudiante, porque estamos muy acostumbrados a eso. Es decir, las comunidades virtuales en realidad son un espacio en el que co-creamos, ¿no? Aportamos todos, compartimos todos, y es algo que forma parte de nuestro día a día cada vez más. Entonces, encontrar esta opción en el aula virtual es importante, y además permite estos 2 niveles de formación que cada vez están más presentes, ¿no? La formación formal, ¿no?, y la formación informal, ¿no? Así que es una forma de aunar ambos campos, ¿no? Claro, seguramente en el online el reto es mayor que en el presencial, en algún caso, para conseguir, ¿no?, este concepto también que me comentabas antes de empezar el programa de crear entornos de aprendizaje, ¿no?, porque estamos pasando del enseñar al aprender, ¿no? Y esto es algo que hacemos todos los que formamos parte de este grupo, tanto los que facilitamos en un momento determinado como los que están ahí también participando y co-creando, ¿no? Sí, hay, yo diría como 3 cosas claves, ¿no?, en el alumno virtual. Y a veces cuando alguien duda, ¿no?, que lo hago presencial, lo hago virtual, pues es una respuesta que tiene que responderse cada uno, ¿no? Pero yo siempre les digo como 3 cosas, ¿no? La primera de ellas es, y es algo que nos sorprenderá a los que estamos en el mundo del MBSR, ¿cuál es tu intención?, ¿no? Porque si en presencial es importante, en un contexto virtual todavía más, ¿vale? Porque trabajas, aunque esté el apoyo del grupo, de los instructores, estás básicamente tú solo, ¿no? Entonces esa intención es la que te ayuda, ¿no?, a seguir adelante, a organizarte, a capear, ¿no?, esos momentos de flojera que tenemos todos, ¿no? Y aunque los instructores, y si quieres luego hablamos un poco también de ese rol, que es algo distinto, ya lo sabemos y podemos apoyar, ¿no?, la intención del estudiante es fundamental. Sin intención es muy difícil aprender, ¿no? Luego hay un segundo factor que es el compromiso, muy relacionado con esto. Hay un compromiso mayor, ¿no? Y de hecho luego podemos ver un poco los resultados en cuanto a seguimiento en los cursos online son normalmente inferiores a los presenciales porque requieren de un compromiso superior, ¿eh? Y luego hay un tercer factor que me parece fundamental y que está llegando a todos los ámbitos, pero que en el caso del online es especialmente difícil de reproducir, que es esta idea de aprender haciendo, ¿no? Y que a veces lleva una cierta confusión, ¿no? La única forma de aprender algo es practicando, ¿no? Y cuando hablamos de mindfulness siempre hablamos de la práctica del mindfulness porque es una práctica, es decir, se aprende practicando, ¿no? Y en el contexto virtual esto parece un poco raro. Parece que si me miro los vídeos o me descargo un PDF o me leo 3 artículos, esto ya funcionará, ¿no? Y no es así en este caso, ¿no? Fundamentar el aprendizaje en la práctica, y eso también enfocamos mucho ahí, pero es algo que el alumno tiene que tener muy claro. Sí, esto es verdad, porque ahora, y aún conociendo, ¿no?, un poco esta formación, es verdad que en la formación presencial pues puedes hacer más énfasis, ¿no?, en lo que es puramente práctica y dejar la parte más, como tú decías, ¿no?, de contenidos o la parte más teórica como un complemento que tienen distintos elementos o recursos, el libro, entre otros, que todos hemos citado, pero realmente es verdad, en un contexto presencial es como más, entre comillas, más fácil
transmitir, Sin ¿no? duda. este mensaje de que lo importante es la práctica. Bueno, al hilo de esto, decías, bueno, luego hablamos, si quieres, del rol del instructor, de las diferencias. Bueno, hablemoslo ahora, ¿no? Como hemos visto las claves en el alumno, ¿no? Y cuáles serían las claves también en el instructor, el facilitador. La palabra clave para mí es esta de facilitar, ¿eh? En realidad, el instructor lo que hace es ayudar a planificar el trabajo, ¿no? Incidiendo en aquellos puntos que son claves, como por ejemplo de si no tienes tiempo, no hace falta que te mires los recursos complementarios, céntrate en la práctica, ¿no? Que esto en el curso presencial es muy fácil, ¿no? Pero en el online hay que transmitirlo con pocas palabras, incidiendo en los momentos claves, ¿no? Y de ahí que hay toda una tutorización, pues que está planificada para que la gente realmente pueda ser autónoma, ¿no? Y facilitas esa autonomía y ese aprendizaje. Es que coincidirás, supongo, Teresa y Blanca, que también tiene experiencia en formación, en coaching, que se nota mucho, incluso en las primeras sesiones en el presencial, esta inercia que tenemos, inconsciente en muchos casos, a asociar el aprendizaje con el conocimiento a través como de medios externos, confundiendo un poco conocimiento con información, ¿no? Uh-huh. Y esto se nota muchísimo, ¿no? Sobre todo en público más adulto, esta tendencia de decir, sí, la práctica, pero la práctica da la sensación a veces que es como algo necesario, pero cuesta, hasta que no llevas un tiempo, ver que la propia práctica es fuente de este conocimiento, ¿no? Correcto. Esto supongo en el online es... Con un agravante. Y es que un clic del mundo virtual, ¿no? Del mundo de Internet 3.0, ¿no? Claro. Entonces, eso dificulta, porque es tan fácil, ¿no? En abrir, pues, todo el mundo, ¿no? Con un solo clic. Entonces, centrar eso es una tarea que para mí es de las claves de los instructores, ¿no? Y de los facilitadores en este caso, ¿no? Facilitar ese organizar y focalizar en lo importante. Y luego hay otro factor, así siguiendo con las tríadas, ¿no? Que me parece que es el acompañar a las personas para que puedan hacer sus propios descubrimientos a su propio ritmo. Y eso es, si cabe, aún más difícil, ¿no? En un contexto virtual. Hablábamos de esta idea de que las personas buscan ese personalizar, ¿no? Y eso se hace a través del contacto directo con un instructor al que puedas consultar, al que puedas preguntar, ¿no? Pero a cambio, ¿no? Hay este punto de conseguir realmente hacer descubrimientos a tu propio ritmo. Aunque el curso vaya marcando una pauta, cada uno va haciendo su propio desarrollo, su propio camino. Entonces, también es tarea del instructor, ¿no? El acompañar y acompasar ese aprendizaje a la persona, ¿no? Entonces habrá personas que ese clic del que hablamos a veces lo hacen pues rápido, otras más tarde. En un contexto virtual es más difícil de ver y también es muy importante trabajarlo con mucha sensibilidad y con cariño, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Blanca, hoy aunque estás también en labores de presentación, pero casi por alusiones, como también tú probaste el MBSR online, ¿cuál fue tu experiencia ahora? Teresa habla sobre todo desde la parte del instructor y también del desarrollador del curso, como usuaria en aquel momento, y respecto a estas distintas tríadas de claves, ¿qué te resonaba o qué te sugería o qué nos puedes decir, qué puedes transmitir también a la audiencia? Claro, cuando está comentando Teresa la importancia del tutor, pues me he trasladado sin querer ya o queriendo, no sé, a cuando estaba haciendo yo el programa. Y recuerdo conforme iba haciendo yo mis propios descubrimientos y la delicadeza y la sensibilidad y sobre todo el máximo respeto que había en respetar el proceso de cada uno de los alumnos y lo importante que es, porque
normalmente cuando las personas hacemos un curso de este tipo es que estamos realmente estresadas y yo en su momento pues tenía bastantes ataques de ansiedad y lo estaba pasando mal. Entonces, encontrarte que hay algo pautado y que además estás acompañada, pero a la vez están respetando tu propio ritmo, tu propio proceso, a mí me parece, no sé, exquisito. Y estoy oyendo a Teresa y digo, jo, es que es una auténtica artista haciendo esto. Gracias. Gracias, Blanca, por el testimonio. Teresa, estabas comentando esta cualidad de poder acompañar al ritmo de cada uno. Uh-huh. Claro, MBSR Online al final bebe, ¿no? Se fundamenta en un protocolo que son, como nos comentabas, las 8 sesiones, con un tiempo para cada sesión, con unos contenidos. Pero seguramente a partir de lo que habéis ido y de lo que has ido descubriendo, aprendiendo en estos 3 años, esto seguramente es lo que está en la base de desarrollo de nuevos productos o nuevos cursos que tengan formatos distintos, ¿no? Seguro que ha habido mucho aprendizaje desde el punto de vista empresa y formación en este sentido, ¿no? Sí, hemos hecho nosotros un aprendizaje y una evolución y ha sido en paralelo a ese primer planteamiento que hacíamos, de la evolución del contexto del aprendizaje. ¿Qué es lo que hemos visto? El curso MBSR es un curso que es exigente. Yo suelo decirlo, ¿no? Porque es un curso que pide dedicación. También diría, y ahí pongo un poco hago un inciso, que cualquier curso lo es, ¿no? A veces las personas se acercan a los cursos de crecimiento personal, ¿no? Pensando que no tendrán que hacer nada, ¿no? Que simplemente asistiendo y escuchando, ¿no? O esa píldora, ¿no? Y ya estará, ¿no? Y no, y en realidad hay que hacer algo, ¿no? Si uno quiere experimentar, hacer algún cambio, pues toca hacerlo, es así, ¿no? Entonces, hay un punto, el curso MBSR es exigente. Como contrapartida, siempre digo también que es muy agradecido, en el sentido de que si una se dispone a hacer lo que el curso dice, con una cierta rapidez puede hacer descubrimientos, notar cosas, ¿no? No necesariamente mejorías, pero sí en cualquier caso darse cuenta de cosas que pueden potencialmente ayudarle a estar mejor, ¿no? Y eso me parece que es muy poderoso. En cualquier caso, y volviendo a lo que decía, es un curso exigente, que requiere pues una dedicación de unos 45 minutos al día, durante esas 8 semanas, al mes durante 6 días. Claro, este protocolo, si se lo planteas a una persona que está altamente motivada, por lo que sea, porque le interesa el tema, por, como decía Blanca, porque quiere una mejoría en su vida, pues te lo compra, entre comillas. Pero si lo llevas a otros contextos, como puede ser un contexto organizativo, pues cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho y puede ser bastante frustrante, no solo para los asistentes, sino también para las personas que los organizan y que buenamente creen que esta técnica les puede, desde este punto de vista, puede ayudar, ¿no? Y aportar. Así que lo que hemos hecho es como desarrollar otros formatos que nos permitan llegar a perfiles que no pueden hacer tanta dedicación, pero que a la vez están interesados en esta aproximación de mindfulness y de reducción de estrés, ¿no? Y en concreto tenemos ahora, hace ya un par de años que lo tenemos elaborado y que lo estamos probando con distintos grupos, un curso que se fundamenta en la metodología MOOC, que son cursos abiertos, que básicamente lo que tienen es que se basan en vídeos cortos, como muy píldoras formativas en formato vídeo. Y con una parte de dinamización y de foro también muy importante, ¿no? Y entonces este es un curso que lo que tiene es que la dedicación es inferior. Son prácticas de unos 20 minutos al día, prácticas de 10 minutos también incluye, de forma que en un contexto organizativo, por ejemplo, se pueden llevar a cabo, ¿no? Con más facilidad. Y haciendo esto uno ya tiene la experiencia de lo que es la práctica de mindfulness y también la experiencia de los beneficios que puede
percibir, experimentar con esta práctica, ¿no? Y, por ejemplo, el año pasado hicimos este curso de mindfulness para bienestar laboral con la Junta de Andalucía, con un grupo de 500 personas, ¿no? Y con unos resultados francamente interesantes en cuanto a seguimiento, en cuanto a, en este caso ya no tanto reducción del malestar, como actitudes que se pueden derivar de la práctica de mindfulness y que pueden ser muy interesantes en un contexto organizativo. Voy a proponerte algo. Como Blanca, porque sí que tengo información privilegiada, ha preparado para su sección de hoy en cuanto a consejos para practicar, entrenar el bienestar, algunos elementos relacionados pues con la formación online, con criterios quizá que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar. Creo que puede ser interesante que demos paso a la sección de Blanca y después dediquemos tiempo a ver un poco los resultados, ¿no?, que habéis podido obtener en los distintos tipos de cursos y también en distintos tipos de valoraciones, como apuntabas ahora. Así que, si os parece, damos paso con la sintonía habitual a esta sección en la que hoy se estrena y se entrena a Blanca. Gracias, Carles. Bueno, yo soy una gran fan del aprendizaje online. La verdad es que me encanta aprender, pero a día de hoy hay tanta oferta que a veces es difícil elegir. Así que hoy vamos a ver las claves para elegir bien un curso online, que la mayoría las ha ido comentando ya Teresa. Lo primero que tiene muy bueno aprender online es que te permite acceder a cursos y a profesionales de calidad que no siempre están cerca de ti físicamente. Como os he comentado, yo supe por primera vez de Andrés Martín cuando compré su libro Con rumbo propio en el aeropuerto del Prat, y cuando vi que podía hacer un curso online con él no me lo pensé dos veces. Entonces es fantástico porque si no te puedes desplazar físicamente a trabajar con el profesional que quieres, puedes hacerlo online. Y además puedes conocer a gente que tiene tus mismas inquietudes y que no encuentras dentro de tu círculo social más próximo. En definitiva, creo que la primera clave es que el profesional que lleve el curso o el equipo de profesionales tenga una reputación y pueda mostrar testimonios y recomendaciones de otros alumnos. Aprender online también te permite adaptar tu aprendizaje a tu ritmo y a tu estilo de vida. Yo me apunté a ese curso porque, como os he dicho, tenía bastante ansiedad y lo pasaba muy mal cuando estaba rodeada de gente y no me sentía con fuerzas para hacerlo en grupo. Lo que quería y lo que necesitaba era hacer algo a mi ritmo, en mi intimidad, sin presiones, como ha comentado Teresa. Y además, por entonces, casi todas las semanas estaba viajando y necesitaba acceder a algo que pudiera hacer en cualquier sitio, en cualquier lugar del mundo, en cualquier hotel. Entonces, para mí uno de los grandes beneficios de hacer un curso online es que puedes adaptarlo a tu estilo de vida. Si vas al gimnasio te puedes descargar los audios y escucharlo mientras haces deporte, o en el coche, o en el metro, o no. Depende, pero es importante que mires que el curso se adapte a los dispositivos electrónicos que tú utilizas normalmente. O puedes incluso aprovechar esos momentos para hacer prácticas informales de mindfulness en este caso. No sabes cuántas veces en los aviones, después de escuchar las explicaciones de Teresa o de Andrés en mi ordenador, me he puesto a hacer una práctica de atención a la respiración o al cuerpo, a los sonidos. Y cambia la experiencia completamente, la propia del viaje y la propia forma en la que llegas al trabajo. Cambia completamente. Entonces, la segunda clave es que la metodología se adapte a tu estilo de vida también. Y por otra parte, es importante que uno se responsabilice de su propio aprendizaje. Esto es como todo, cuanto más te involucras, más provecho le puedes sacar. Pero a la vez necesitas tener algo de compañía para no sentir que haces el camino solo y que sea más enriquecedor. Para eso es muy importante tener un lugar en forma de foro donde puedas acudir para comentar la experiencia con otras personas que están en el curso, como ha comentado Teresa, la co-creación. Y allí es donde el tutor tiene un papel fundamental a la hora de dinamizar el foro, porque mucha gente le puede dar vergüenza compartir online sus cosas. Entonces tiene que ser un buen profesional a la hora de responder las dudas. Entonces, para mí la tercera clave es que tengas un grupo de compañeros y un profesor al que preguntar dudas. En definitiva, al buscar un curso online es importante, 1, buscar profesionales con buenas referencias que te acompañen en el aprendizaje. 2, asegurarse que vas a poder contar con compañeros virtuales con los que compartir la experiencia. Y 3, que el formato se adapte a tu estilo de vida y a los dispositivos electrónicos que normalmente utilizas. Y, precisamente, hablando de dispositivos electrónicos,
Todos sabemos que el mundo online, dentro del mundo online podemos encontrar mucho conocimiento acerca del bienestar y la felicidad. Y entonces hoy voy a acabar haciéndote algunas recomendaciones de cómo sacarle más provecho a tu smartphone y ponerlo a trabajar para practicar tu felicidad y tu bienestar. Es de sobra conocido que la práctica de la plena presencia te ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y mejora tu capacidad de concentrarte y de enfocarte. Por eso podemos encontrar en el mercado diferentes aplicaciones móviles que te ayudan a practicar mindfulness. Yo te voy a recomendar 3 de ellas. La primera es Insight Timer, que es una aplicación gratuita en inglés que se ha traducido recientemente a español, con más de 1.800 profesores de meditación, que tiene grupos de discusión en diferentes idiomas. Esto es muy interesante, incluido el español. Te permite escoger diferentes sonidos ambientes, puedes escoger diferentes sonidos para las campanillas, definir diferentes intervalos de meditación y te hace seguimiento y puedes ver también tus estadísticas. Una segunda aplicación se llama Hacia la Calma, que es una aplicación en español que ofrece una meditación gratuita y el resto se pueden descargar por creo que son 2 euros. Son 8 meditaciones guiadas de 10 minutos de duración que tienen distintos temas para el insomnio, para el sufrimiento, para los pensamientos. Eso es una propuesta de una española que ha tenido bastante buena acogida. Y la tercera que te voy a recomendar es la aplicación Calm, que es una aplicación en inglés que te ofrece distintos programas gratuitos y otros de pago. Estéticamente es súper bonita y ofrece 2 cosas diferentes a las aplicaciones anteriores. Por una parte tiene clases online, lo que llaman masterclass, sobre bienestar, y por otra algo muy curioso que son cuentos para calmar la mente antes de dormir. También tiene sonidos de naturaleza y programas de entre 10 y 21 días, tanto para principiantes como avanzados, para distintos niveles. Y para acabar esta sección y animarte a la práctica de mindfulness, terminaré hoy con una frase inspiradora de Thich Nhat Hanh, que a mí me transmite mucha tranquilidad. Pues muchas veces cuando me pregunto qué necesito ahora mismo para estar bien, si me conecto realmente con el momento presente, muchas veces mi respuesta es nada más, estoy bien así. Y la frase dice así: el momento actual está lleno de alegría y de felicidad, pero si no estás atento, no lo ves. Gracias, Carlos. Pues muchas gracias a ti, Blanca, pues que además entronca. Teresa sí que no tenía información privilegiada sobre los consejos o cómo enfocaríamos la sección. Pienso que está muy bien porque de alguna manera enlaza y confirma la explicación y el planteamiento que nos decía o que nos comentaba Teresa. Y a mí me gustaría, pues, tomando la palabra que decía antes Teresa, de poder medir también los resultados, que nos pudieras comentar, ¿no?, o trasladar algunos de los resultados en los distintos tipos de información que habéis recogido en estos últimos años. Uh-huh. Este era un tema que nos preocupaba, ¿no?, cuando empezamos a hacer el curso online, porque en el Instituto Mindfulness desde el principio se midió en los cursos MBSR cuál era la reducción del malestar de los participantes, comparando a través de un test cuál era el malestar inicial con el malestar final. El objetivo de esta medición no era tanto el establecer como un diagnóstico personal de cada persona, sino más bien como un poco un control de calidad, ¿no? Porque el MBSR desde el inicio ha sido una intervención psicoeducativa que se ha observado, ¿no?, científicamente por sus orígenes, surgió en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts y porque realmente se planteó inicialmente en un contexto clínico, ¿no? Así que, bueno, eso digamos que ha quedado asociada, ¿no?, a este protocolo y Andrés Martín, como él se formó en Estados Unidos, cuando llegó aquí, pues de lo primero que hizo fue ver qué pasaba, ¿no? Si se mantenía esos porcentajes de reducción del malestar, ¿no? Total que cuando hicimos el online, pues también surgió de nuevo la duda, ¿no? ¿Esto funcionará o no funcionará igual que está funcionando en presencial, ¿no? Así que empezamos desde el principio y seguimos haciéndolo a medir, en el caso del MBSR, la reducción del malestar, ¿no? Pasando un test de malestar inicial y uno final. Y lo interesante del caso es que en estos años que llevamos haciéndolo, la reducción es igual o equiparable, dependiendo de los cursos, ¿no?, a lo que sería un curso presencial, ¿no? Y entonces estamos en torno a una reducción del malestar que está en torno a un 40%, ¿eh?
incluso un poquito por encima en algún caso de los presenciales, pero básicamente porque también solemos tener un índice inicial un poquito por encima, probablemente por el contexto, lo que explicaba Blanca, ¿no? El contexto del perfil del estudiante que tenemos o del participante que tenemos en el online. Pero sí que nos pareció pues el primer curso súper alentador, ¿no? El ver que estábamos consiguiendo lo mismo en términos de reacción del malestar, que incluye, pues como sabéis, ¿no? Sintomatología física, psicológica, ¿no? Y que en realidad es lo que hace decir, ¿no? Que hay una percepción de reducción del estrés, ¿no? y de mejora del bienestar, y de que nos hace decir que el mindfulness pues nos hace contribuye a sentirnos mejor y a disfrutar más de nuestra vida, ¿no? Está en estos resultados que se consiguen, ¿no? Y es como mágico, porque en el online, así como en el presencial, a las personas las vas viendo, en el online pues están ahí, ¿no? Pero no las ves, no las tocas, no les ves la cara, ¿no? Y de repente pues existe igualmente esa mejoría, ¿no? Y eso es pues es como, bueno, fantástico, ¿no? Y hay otro indicador referente al curso, que es el porcentaje de personas que acaban, digamos, con certificado, con el que llamamos también a veces el graduado, es decir, cumpliendo con el mínimo, ¿no? Sí. de horas de aprovechamiento, y que en general, aun siendo quizá menor que en los presenciales, dentro de lo que es la formación online, me parece que es especialmente alto, ¿no? Sí, positivo. Estamos en torno a un 70%, 69, 68, dependiendo un poco de los cursos, lo cual efectivamente es un nivel de seguimiento y de compleción muy elevado, considerando que es un curso online, Y es cierto que también el apoyo y el seguimiento que damos, los instructores facilitan eso, porque siempre hay momentos en los que, y ya lo sabemos, ¿no? Sí. Hace falta, ¿no? Dar un plus, ¿no? Para que la gente siga adelante, surgen dudas, surge la vida, ¿no? Que aparece durante esas 8 semanas, ¿no? Con toda su fuerza, y que la gente sostenga eso, pues requiere un poco de acompañamiento, ¿no? Pero incluso así, pues ese 70%, los presenciales está en torno a algo más del 90%. Algo más del 90%. O sea que es un muy buen resultado de seguimiento. En cuanto a perfil demográfico, es interesante porque uno quizás pensaría que los cursos online, ¿no? Llegan a gente mucho más joven, y no. Estamos con un perfil de edad que está en los 44, 45, o sea que no realmente no bajamos mucho en la edad, y el perfil es también más femenino que masculino. Se mantiene como en el presencial. Sí. Y después teníamos, antes has hecho referencia a la utilización de otro tipo de indicadores para cursos que no son el MBSR online, con menos tiempo en las prácticas, con otro formato, el formato MOOC, ¿no? Para también con los contenidos en vídeo. Y creo que aquí tenéis resultados interesantes con otro modelo de medición, con el cuestionario, ¿no? Sí, con la Junta de Andalucía en concreto utilizamos un cuestionario que es el que utilizamos de hecho para lo que serían los contextos organizativos, ¿no? Porque es un poco difícil medir el malestar en un contexto organizativo, ¿no? La gente es un poco reacia a hablar de ello, ¿no? Y es comprensible, ¿eh? Hay mucho riesgo de... efectivamente, o sea, de sesgo, entonces pues no solemos usar esa medición, pero sí que utilizamos un cuestionario que mide 5 facetas, ¿no? Que se desarrollan con la práctica de mindfulness, ¿no? Y que en realidad están muy asociadas al estrés, ¿no? A la mejora, ¿no? Del manejo del estrés, ¿no? Entonces se llama FFMQ, que es Five Facet Mindfulness Questionnaire, ¿no? Y en ella se mide la mejora en la capacidad de observar, de describir, de no reaccionar, de actuar conscientemente y de no juzgar, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de observar, ¿no? Es la capacidad de darnos cuenta, ¿no? De cuáles son nuestras sensaciones internas, externas, y en concreto, pues
cuáles son las sensaciones que estoy percibiendo, cuáles son las emociones y los pensamientos que hay, ¿no? Entonces, claro, es muy interesante porque en la Junta de Andalucía, en estas 500 personas que hicieron el curso, en todos los 5 ítems hubo una mejora. Dependiendo del grupo, mejoraba más uno o mejoraba más otro, ¿no? Pero, claro, fijémonos, en un contexto organizativo, muchas veces cuando vas a presentar o hacer una propuesta de formación, lo que te piden, ¿no?, es que haya cambios, ¿no? Pero es muy difícil conseguir un cambio, ¿no? Y con los resultados de estos estudios, en realidad acreditaban que había cambios, ¿no? Cuando uno es más capaz de observar qué es lo que le está pasando, es más fácil que pueda, por ejemplo, darse cuenta de en qué momento se está estresando, ¿no? Identificar los síntomas asociados al estrés, ¿no? Y, por lo tanto, prevenir y poder evitar el llegar a una situación extrema o más grave, digamos, ¿no? Así que este estudio nos pareció especialmente interesante en este sentido. ¿Es posible cambiar actitudes con mindfulness en un contexto organizativo, con prácticas de 20 minutos? Sí, es posible hacerlo, ¿vale? Y creo que eso puede redundar en ese bienestar laboral del que también cada vez se habla más, ¿no? Pero paradójicamente las cifras que tenemos sobre estrés en los contextos organizativos pues no están en la línea, ¿no? No hay tampoco una reducción de ese malestar, ¿no? Es complicado, como decías, cuando trasladas este tipo de formación al ámbito, ¿no?, organizativo, al ámbito de la empresa. Estamos ya enfilando la recta final, nos quedan estos cuatro minutitos. Pasa rápido. Pues sí, la verdad es que sí. Estás con tan buena compañía. Hoy nos acompaña María Teresa Oller para compartir, ha estado compartiendo su experiencia, su actividad profesional como instructora Mindfulness en general, pero especialmente en su labor, en su actividad actual en la formación de Mindfulness online en general y con este formato del MBSR en particular. Nos han quedado cosas, aunque más o menos yo creo que hemos ido tocando los aspectos que nos parecían esenciales. Pero ya que estamos en la recta final, tienes el micrófono, Teresa, para que puedas de alguna manera lanzar, no sé, el mensaje o tocar o acabar de tocar aquellos aspectos que quizá consideres que pueden ser importantes o simplemente resumir con esta capacidad de síntesis que nos has demostrado a lo largo de la entrevista lo que puede aportar los programas de Mindfulness online o los aspectos que deben considerar. Yo diría que los cursos online de mindfulness son una buena puerta de entrada al mundo del mindfulness, en el formato en el que sean, ya sea un MBSR que, como decía, pide pues un nivel de compromiso alto, ¿no?, ya sea un curso en un contexto organizativo, laboral, ya sea, como planteaba Blanca, ¿no?, algunas apps que te pueden ayudar a iniciarte o a sostener, ¿no? Al final, creo que el mindfulness se fundamenta en una práctica, ¿no?, y en conectar con aquello que uno desea en su vida, ¿no? Y creo que en ese sentido todos compartimos ese deseo de estar bien, de ser felices, de no sufrir, ¿no?, que está en la base de cualquier práctica de mindfulness, ¿no? Dicho esto, yo destacaría 2 cosas. La primera de ellas, y la planteaba Blanca y me ha gustado mucho, esta idea de apelar a la propia responsabilidad, ¿no?, en el aprendizaje, que es un giro radical al aprendizaje que hemos tenido nosotros, ¿no?, yo misma, el responsabilizarte, decir, si yo quiero que esto cambie y quiero formarme, asumo esa responsabilidad y me comprometo, ¿no? Y por otro lado, esta idea de buscar quién te apoya, quién te acompaña, que sea alguien que te pueda acompañar con calidad, con integridad y con recursos. Pues
Muchas gracias Teresa por acompañarnos hoy, por este trabajo, por, como digo yo cuando acabamos el programa, por tu contribución también a sembrar estas semillas de bienestar, de sentido, de conciencia en la vida. Gracias a Blanca, Montse, Arnau, a todo el equipo técnico. La semana que viene vendremos y hablaremos de mindfulness en salud mental. Hasta luego.